Como ya lo indicaron, vamos a hablar sobre tizón tardío, que al igual que los virus, pues son un problema fitosanitario que de repente ocasiona fuertes pérdidas en los cultivos de tomate y papa. Tizón tardío es una enfermedad devastadora de la papa y del tomate, que causa necrosis total del follaje. Cuando las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de esta enfermedad, vamos a tener consecuencias muy nefastas para el cultivo porque la necrosis va a avanzar fuertemente afectando el follaje, las ramas y todos los órganos aéreos que tiene la planta, va ocasionando una necrosis, muerte de los tejidos, y si las condiciones ambientales se mantienen favorables y el cultivo es altamente sensible, pues podemos llegar hasta la muerte de las plantas. Esta enfermedad es causada por Phytophthora infestans, un oomiceto. Como es natural, llevó al asunto de que Phytophthora infestans también se movió junto con el material vegetal, porque pues si ahorita hay problemas con la movilización de patógenos a través de material vegetal, pues imagínense en aquel entonces, estamos hablando del siglo XVII, pues una gran movilidad también de Phytophthora infestans. Iba junto con los hospederos vegetales y en aquellos lugares donde había condiciones ambientales favorables, pues se desarrolló la enfermedad en menor o mayor grado dependiendo de las condiciones particulares que había en los lugares nuevos donde se encontraron. En la actualidad, esa movilización hizo que el tizón tardío esté distribuido en todo el mundo. Sin el uso de fungicidas, esta es una de las pocas enfermedades en que si no aplicamos fungicidas cuando hay condiciones ambientales favorables, no hay control y las pérdidas pueden ser muy fuertes. Los síntomas iniciales son siempre una lesión necrótica repentina, es decir, aparece de un día para otro. La lesión necrótica es repentina, es de color café acartonado, lo pueden observar ustedes aquí. Por el envés, las lesiones suelen presentar un crecimiento blanquecino alrededor de la lesión, muy característico de Phytophthora. Lesiones similares pueden ocurrir en el tallo y también puede haber crecimiento blanquecino sobre las lesiones del tallo. La necrosis se extiende rápidamente a todo el follaje. Y si las condiciones ambientales se mantienen favorables para esta enfermedad, pues hay una gran pérdida de follaje y de otros órganos aéreos de la planta y puede terminar el asunto en la muerte de las plantas. De ese tamaño es la dinámica de esta enfermedad en el cultivo. Los frutos no se escapan, son afectados por una pudrición, pues una pudrición firme. Aparte de eso, la enfermedad presenta un signo que es un crecimiento velloso blanquecino que puede estar en las hojas o puede estar en los tallos, como ya lo mencionaba. Pues ese crecimiento velloso y blanquecino son las estructuras reproductivas de este patógeno, es decir, esporangióforos y esporangios de este oomiceto. Este patógeno tiene micelio cenocítico, el micelio invade rápidamente las células de los tejidos y secreta enzimas que desdoblan los componentes celulares y se muere el tejido vegetal. Es un patógeno muy agresivo. Cuando ya ha infectado una parte del tejido, forma estructuras reproductivas, sus esporangios son ramificados. Los esporangios tienen forma de limón, muy fácilmente reconocibles. Salen las zoosporas y las zoosporas germinan y penetran directamente. Y mientras haya condiciones ambientales para esta enfermedad, mientras el cultivo pues siga estando susceptible y haya condiciones, y si no se toman las medidas adecuadas para frenar su avance, en un lapso tan breve como de 2 semanas podemos pasar desde las primeras lesiones a un cultivo totalmente que parece que le pasaron con soplete por ahí. Cuando termina el ciclo del cultivo, el patógeno puede reproducirse o no de manera sexual. Tiene que haber los dos grupos de compatibilidad sexual para que se formen las oosporas. El ciclo de la enfermedad puede iniciar de varias formas. Si
estamos en una región donde confluyen las dos formas compatibles de sexualidad, puede haber oosporas, y esas oosporas pueden estar en el suelo o pueden estar en los restos vegetales. Están en estado de reposo y en el siguiente ciclo van a germinar. Si hablamos de papa o hablamos de jitomate, donde puede haber residuos vegetales en el suelo, pues esos residuos vegetales pueden ser portadores del patógeno, y cuando venga la siguiente temporada puede germinar y formar estructuras reproductivas. En papa lo más común es que se utilicen tubérculos infectados que cosechó el agricultor la temporada anterior y que tal vez por descuido, por poco manejo, por X o Y circunstancias utilizó esos tubérculos para usarlos como tubérculos también en la siguiente temporada, y pues ahí está el patógeno. Ese patógeno, al haber condiciones favorables, va a germinar y va a iniciar otra vez el ciclo de la enfermedad en la siguiente temporada. O bien, puede haber malezas en el terreno, normalmente solanáceas, que son susceptibles también a Phytophthora infestans, entre ellas los más comunes, toloache, hierbamora, tomate silvestre, que ya se han mencionado aquí para la supervivencia de otros patógenos. Como sea que haya sido la supervivencia de este patógeno, cuando se establece la siguiente temporada de papa o de tomate y empieza a haber condiciones favorables para este organismo, donde esté, va a germinar, va a producir esporangios, y esos esporangios se van a dispersar por el viento. Y pues, el viento los va a arrastrar, van a germinar ya sea por esporas o directamente, van a penetrar a los tejidos vegetales, a las hojas normalmente, y en el término de 24 horas ya vamos a tener los síntomas. Esas lesiones que vimos que son las iniciales, aparecen en 24 horas. Son producto de la infección que ocurrió el día anterior y el hongo estableció su micelio, se alimentó y al siguiente día ya vemos las lesiones. Y en 24 horas más, ese patógeno ya está produciendo de nuevo miles de esporangióforos y esporangios. Es decir, en 48 horas después de que penetra a la planta, ya tiene una nueva generación, obviamente miles de veces mayor que la que inicialmente causó las primeras lesiones. Y entonces a partir de ahí, pues otra vez se está repitiendo este ciclo, que es el ciclo de la reproducción asexual, y la enfermedad pues, se va incrementando si no se toman las medidas adecuadas. Si no aplicamos un fungicida, si no hacemos nada, pues la enfermedad se va a ir y va a acabar con el cultivo. Al terminar el ciclo del cultivo, o al terminar el cultivo, pues otra vez el patógeno va a buscar la manera de sobrevivir, ya sea formando oosporas, ya sea en algunas malezas, o ya sea en tejido susceptible. En aquellas regiones donde llueve mucho y que son de papa, los tubérculos pueden estar infectados con Phytophthora infestans, y si se dejan en el suelo o se usan como tubérculos semilla para la siguiente temporada, pues el problema se acrecenta año con año. Lo que sabemos hasta ahorita es que Phytophthora infestans se puede mantener activo entre los 10 y los 30 grados centígrados, pero su rango más favorable de temperatura va de 15 a 25 grados centígrados. El patógeno se mantiene viable con humedad relativa superior al 75%, pero para que produzca los esporangios requiere humedad de 90% o más por al menos 11 horas al día. Los sistemas de pronóstico que se han desarrollado, la mayoría han tratado de ser a partir de datos climatológicos que se colectan, pues en el pasado con equipos manuales, ahí los hidrotermógrafos que ya había que ir a revisar día con día y tomar el dato, y ya después toda esa información, después que la juntabas, pues la metías ahí en una computadora que hiciera los cálculos. Después se desarrollaron los instrumentos digitales que ellos te toman la información, la almacenan y después llevas el aparato, lo metes a la computadora, vacía toda la información y ya hace los cálculos correspondientes. Hasta los sistemas totalmente automatizados y satelitales que hay aquí, con estaciones climatológicas automatizadas que cada 5 minutos mandan toda la información de lo que tú quieras y lo mandan por satélite y llega automáticamente a una computadora que procesa toda la información y da el pronóstico
y el riesgo de que vaya a aparecer el tizón tardío. Los sistemas de pronóstico que tenemos han sido inconsistentes, no han mostrado resultados efectivos siempre, ni siquiera en los lugares donde se desarrolló. En ocasiones los pronósticos se cumplen y cabalmente y hay un éxito en una temporada y a la siguiente temporada pues ya el asunto se desdibuja y pueden fallar sensiblemente. Las regiones se pueden dividir en dos dependiendo de cuál favorece más o favorece menos el desarrollo de tizón tardío. Y entonces sí tenemos regiones de alta prevalencia, que son regiones donde llueve más de 900 milímetros de lluvia al año y donde caen más de 45 días con lluvia durante el periodo de crecimiento del cultivo, durante los meses de crecimiento de la papa o del tomate en esa región. Y las regiones de baja prevalencia, donde no siempre aparece el tizón, son regiones que tienen menos de 900 milímetros de lluvia al año y hay menos de 45 días con lluvia durante el periodo de crecimiento del cultivo. Hay una gran diversidad de productos que tienen actividad biológica contra Phytophthora infestans. Y esos están entre los fungicidas de contacto, están los cloronitrilos, donde está el clorotalonil, ditiocarbamato, donde están mancozeb, maneb, cineb y otros más. Las talimidas, donde está captafol y folpet, los cobres inorgánicos, donde está hidróxido, sulfato, oxicloruro, y los microbiales como el de Bacillus subtilis. Entre los fungicidas sistémicos tenemos las fenilamidas, que es un grupo ampliamente conocido por el control que han tenido de tizón tardío en el pasado. El metalaxil es el caballito de batalla y viejo caballo de batalla, y el metalaxil mejorado, que es el mefenoxam. Tenemos también las cianoacetamidas, como donde está el simoxanil, las carboxamidas, donde está dimetomor, mandipropamida y otros. La besamida, donde está fluopicolida, dinitroanilina, donde está fluacinam, que este es en el caso de papas, por lo menos, y fosfonatos, donde está fosfetilal, que son estimuladores de la resistencia de la planta. El principal riesgo que tiene con el uso de pesticidas es la aparición de resistencia en el patógeno. Aquí tenemos los fungicidas y aquí tenemos los sitios de acción de estos fungicidas. Los de contacto, casi todos los de contacto son multisitio, pero en los sistémicos ellos van contra un proceso muy particular de la fisiología del patógeno. Y hacer uso de uno y otro, de cuenta que está utilizando el mismo producto y se aumenta la posibilidad de resistencia. ¿Qué hacer entonces con los fungicidas que tenemos disponibles? Bueno, pues hay que seleccionar cuáles son los fungicidas que vamos a utilizar durante la temporada. En el caso de los fungicidas de contacto hay que utilizar por lo menos 2 fungicidas de contacto distintos, no usar solo uno, hay que seleccionar 2. Y de los fungicidas sistémicos hay que seleccionar 3, por lo menos 3 o 4. La única condición es que cada ingrediente activo va contra un sitio distinto. Nosotros debemos de considerar al momento de seleccionar los fungicidas lo siguiente: número 1, que sean productos autorizados para el país, para el cultivo y para el propósito. Los productos de contacto deben ser de grupos químicos diferentes. Los productos sistémicos deben de tener distintos sitios de acción. Y con esa lista de productos, pues ya la tenemos. Cuando tengamos necesidad de controlar tizón tardío, pues vamos a aplicar primero este y luego este en los de contacto, o primero este, luego este y luego este otro en el caso de los sistémicos cuando haya necesidad de utilizarlos. ¿Cuándo iniciar aplicaciones? Ok, en las regiones de alta prevalencia, si se presentan 3 días seguidos con temperaturas entre 10 y 27 grados centígrados, humedad promedio de 75%, pues tenemos que empezar con fungicidas de contacto mezclados con sistémicos. Ahí no hay mucho que buscarle, son regiones muy favorables para el desarrollo del tizón y desde un inicio vamos a utilizar de contacto y sistémicos. En las regiones de baja prevalencia, como existe en Sinaloa, pues hay que esperar a que haya 3 días con 15 a 25 grados centígrados, que el promedio de la humedad sea de 90% más, y cuando se presentan estas condiciones, si no encontramos tizón tardío todavía, cuando se presentan estas condiciones podemos empezar con los fungicidas de contacto y seguir inspeccionando nuestro cultivo, y hasta que encontremos las primeras lesiones podemos empezar a incorporar los sistémicos y mezclados con los de contacto.
Esta es la manera de iniciar en las regiones dependiendo de si son de alta o de baja prevalencia. En cualquiera de esas regiones, si nosotros ya detectamos síntomas, pues inmediatamente hay que utilizar fungicidas de contacto más sistémicos para controlar y frenar la enfermedad. Ese es el sistema de manejo. Pero para hacer eficaces las aplicaciones, hay que tomar en cuenta por lo menos 4 factores. Primero, la preparación de la solución. Después de eso, necesitamos ver la cobertura, y la cobertura pues depende del equipo y depende de las boquillas que nosotros vamos a utilizar. Por cobertura se entiende que el producto bañe todo el follaje de la planta. Y cuando hablamos de penetración, estamos hablando de que el producto se meta a los tejidos internos que necesitan ser protegidos. Y el otro asunto es la hora del día en la que se hace la aplicación. Cuando son cultivos de campo abierto, lo más adecuado es hacerlos en las tardes, ya que baja la temperatura. En los invernaderos no, en los invernaderos las condiciones son muy estables y ahí puede hacer la aplicación a la hora que sea. En el caso de tizón tardío, pues existen ya medidas que se han utilizado en el pasado y que sabemos que disminuyen la posibilidad de que se presente la enfermedad. Entre ellas, desechar los tubérculos de rezaga de la papa, es decir, no solamente ponerlos ahí, amontonarlos los que ya desechamos y que no vamos a utilizar para la próxima siembra, sino esos, pues hacer un lugar donde los podamos meter y quemar. Después de una temporada con alta incidencia de tizón, en aquellas regiones donde se forman osporas que permanecen en el suelo, es conveniente esterilizar el suelo. Otra medida preventiva es eliminar las hospederas silvestres que están presentes en el lote y sus alrededores. Hay varias malezas que son hospederas de Phytophthora infestans. Entre las que aquí tenemos en Sinaloa, o las que están reportadas, tenemos a Datura stramonium, tenemos a la hierbamora Solanum americanum, tenemos al tomatillo silvestre, el Solanum pimpinellifolium, tenemos Solanum muricatum en otras partes y tenemos inclusive Nicotiana glauca como hospedero de tizón. Usar tubérculo semilla sana, pues libre del patógeno, porque pues si usamos las semillas que cosechamos en un lote que tuvo tizón tardío, pues obviamente va a tener mucho tejido contaminado. En las regiones de alta prevalencia no conviene para nada utilizar el sistema de riego por aspersión. Otra medida preventiva es mantener la nutrición equilibrada del cultivo, tanto en papa como en tomate, es decir, tener todos los nutrientes en los niveles de suficiencia que tiene el cultivo. En el caso de la papa, en aquellas regiones donde si llueve bastante, pues hay que hacer aporques para que la papa no quede muy por encimita y se disminuye la posibilidad de que llegue el tizón ahí a infectarlo. Y finalmente, los riegos con láminas suficientes que aporten la humedad que requiere el cultivo, pero sin excederse, creando condiciones favorables para el patógeno. Si nosotros queremos ir regulando al tizón tardío, lo podemos hacer. La regulación significa reducir las poblaciones de los parásitos que se han salido de control debido al manejo inadecuado del agrosistema, principalmente suelo. Para regular el patógeno hay una estrategia que se llama manejo integrado de cultivos o MIC, que es una estrategia agroecológica de manejo sostenido de los parásitos del cultivo, entiéndase plagas, patógenos y arbences, que está centrada en el equilibrio nutricional y fisiológico de la planta. Esto quiere decir que cuando una planta está nutricionalmente equilibrada se puede defender mejor de los parásitos que tiene. Y a lo mejor no quitárselos de encima, pero sí atenuar mucho el efecto negativo de los parásitos. Descansan los mecanismos naturales de regulación de los parásitos, por eso los métodos más usados son cultural, físico, biológico, genético y etológico. Prioriza el uso de productos biorracionales, es decir, aquellos que no contaminan el ambiente, entre ellos los extractos botánicos, productos biológicos y productos minerales. Y deja como última opción a los plaguicidas químicos sintéticos. El MIC sostiene que un suelo sano contiene materia orgánica, minerales esenciales para la planta y microorganismos benéficos, y que en esos suelos la planta es fuerte. Y una planta fuerte es capaz de desarrollar sus mecanismos naturales de tolerancia. Adicionalmente a eso, el manejo de MIC consiste en aportar adecuadamente el agua, la nutrición, el manejo agroecológico y dejar funcionar el control biológico en ese predio. Y que cuando las cosas se llegan a salir de control, pues usamos extractos botánicos, microorganismos benéficos o
productos minerales. Lo primero, cuando se quiere establecer un sistema MIC, lo primero que hay que hacer es remediar el suelo. Entonces, si sabemos que el suelo usado debe contener suficiente materia orgánica, todos los minerales que la planta necesita y los microorganismos benéficos necesarios que hacen disponibles los nutrientes, pues entonces corrija los problemas físicos y químicos que tiene su suelo. Remineralice, es decir, apórtele los minerales que se le han perdido, sobre todo microelementos, que es de lo más común. Apórteselos de nuevo al suelo. Una medida muy común es el uso de harina de roca. Y adición de microorganismos benéficos. Ya ayer hacíamos algún comentario sobre ese asunto de incorporar tricoderma, bacillus subtilis, todos los microorganismos benéficos que conocemos. Y eso hace que el suelo tenga mejores condiciones para que la planta se desarrolle y para que se regulen las poblaciones de patógenos. El segundo apartado es tratar bien el suelo, hacer un manejo integrado. ¿Qué significa esto? Mantener su nivel de materia orgánica, establecer un programa de rotación de cultivos y seguir remineralizando para que ese lote tenga los minerales que la planta necesita, siempre. Tercer apartado es tratar bien el cultivo, significa manejar nutricional y fisiológicamente bien el cultivo. Actividades como la preparación adecuada del terreno, el equilibrio hídrico, el equilibrio nutricional y el manejo agrocultural permiten que la planta esté no estresada y se pueda defender de sus parásitos. El control cultural, pues cuidar que la fecha de siembra, la densidad de siembra, el arreglo topológico no generen condiciones favorables. Y lo último, propiciar el control biológico, lo que se denomina control biológico por conservación, o sea, dejar que el control biológico que está ahí, pues, se prospere. Para hacer eso, cuidar que depredadores, parasitoides y hiperparásitos de los parásitos del cultivo, hay que dejarlos actuar, pero para eso hay que usar lo menos posible los plaguicidas químicos, hay que liberar los depredadores cuando se tenga disponibilidad de ellos, o instalando refugios para depredadores y parasitoides. Soy el doctor José Alberto Quintero Benítez, estoy a sus órdenes en el correo electrónico que ustedes pueden apreciar aquí y en el teléfono que se muestra. Espero que este video haya sido de su agrado y espero verlos próximamente.